Lo que a continuación vas a ver y a escuchar es algo de la parte conceptual del tema concreto que vamos a tratar. Si quieres vivirlo experiencialmente, si quieres meterte, para eso está el taller. Ahí te esperamos. Recuerda, si vamos a hablar de una emoción, no nos importa tanto la teoría. Esa la puedes ver aquí. Nos importa qué haces tú con esa emoción o qué hace esa emoción contigo. Pues bien, el día de hoy vamos a darnos a la tarea de escudriñar, de buscar elementos para esta emoción que muchos autores, entre ellos el doctor Hawkins, dicen que es la emoción que menos energía aporta al humano y aporta menos energía porque para cubrirla necesitamos casi dedicar toda nuestra energía, que es la vergüenza. Cuando me avergüenzo de algo, y todos de esta emoción tenemos una gran experiencia, porque a todos nos da vergüenza algo de lo que hacemos, algo de lo que dejamos de hacer, ¿no? Como decimos, por ejemplo, cuando, no sé, cuando nuestro país hace algo muy mal y se sabe en todo el mundo, solemos decir eso, ¿no? Yo hace unas semanas decía que me daba vergüenza, vivo cerca del estadio de Querétaro, y digo, me da vergüenza lo que pasó en Querétaro. Y de cosas que hemos hecho, de cosas que hacemos y de cosas que dejamos de hacer, pues nos avergonzamos. Es decir, decimos, santo Dios, eso que no aparezca, que no se sepa, que nadie se entere, porque son cosas que consideramos que no son nuestra mejor versión y que por el contrario puede ser una versión de nosotros bastante mala, bastante egoísta, bastante autocentrada, y que eso parece que lo incorporamos a la sombra, esa parte de nosotros que mejor que no salga a la luz. Y nos damos cuenta también que cuando uno se atreve a sacar esas cosas, a reconocerlas, a aceptarlas, a decir, sí, esto es mío, esto lo he hecho yo, pues pareciera que ya no tenemos que guardar, que ya no tenemos que cubrir, y entonces esa energía queda disponible para nosotros, disponible para las relaciones, disponible para el trabajo, disponible para la vida, para lo que nosotros queremos hacer en la vida. Quiero introducir la emoción de la vergüenza con una lectura de Martha Nussbaum, extraída de un artículo que se llama Las emociones y la vida moral, una lectura desde la teoría cognitivo-evaluadora. Ella habla de emociones morales, ¿no? Leonardo Boff es el que con más claridad a mí me dejó entender lo que era la ética y la moral, ¿no? Y él decía, la ética, y ahora también mencionando un poco a Fernando Savater, es el arte de vivir humanamente bien, es el sentido de tu sentido, tu vida, el ser ético, la ética profesional. Soy psicólogo y tengo una ética, o sea, no lo que quiero es explotarte ni decir, necesitas más sesiones, no, lo que quiero es que estés bien. Y entonces yo estoy bien, porque digo, qué bien que a través de mi profesión yo puedo vivir, puedo desarrollar, puedo ayudar, puedo sentir. La ética es ese arte de buscar el bien. Y la moral es buscar como la casa común, ¿no? O sea, buscar que todos estemos bien. Entonces la moral, bueno, pues muchas veces se hace con las costumbres de un país, de una familia, de una sociedad. ¿Qué nos convendrá a todos? Entonces en la moral pues entran las costumbres, entra la cultura, entra la política, entra la religión, entra el cómo hacemos las cosas aquí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de emociones morales es como decir, por ejemplo, la vergüenza, ¿de dónde surge? Surge de algo que yo creo que hice mal, que valgo menos en general, y muchas de las emociones que ya hemos estudiado es como un concepto autodevaluatorio, ¿no? Entonces yo me devalúo, valgo poco, pero luego como yo valgo poco,
digo, bueno, si yo valgo poco, el otro también vale poco. Entonces lo devalúo. Y luego yo digo, ahora yo me he visto un poco mejor y empiezo a criticar a los que se visten peor. Y luego digo, yo no me tatúo y entonces empiezo a criticar a los que se tatúen. Y yo digo, yo no soy homosexual y empiezo a criticar a los homosexuales. Yo no soy fanático religioso y empiezo a criticar a los religiosos, ¿no? Entonces, esa parte sombreada mía, que yo no acepto de mí, de alguna manera la proyecto en los demás y veo así como que digo, de alguna forma yo soy mejor que ellos. Soy blanco y los negros son más sucios que nosotros, los blancos. Y soy güero y digo, bueno, brillamos más, ¿no? Que los que son morenos o son de piel moreno. Y vivo en una zona donde es privada y digo, bueno, es que aquí vivimos los que podemos y los que podemos somos más que los que no pueden, ¿no? Y soy de los listos y allá están los tontos, ¿no? La vergüenza tiene mucho que ver con esas creencias arraigadas de cómo nos llamaron o nos nombraron o nos verbalizaron o adjetivaron en la infancia, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué dice Marta Nussbaum? Dice, primero, hay un enfoque que ella le llama enfoque en capacidades, ¿no? Y dice, realmente la moral la tenemos que ir extendiendo en todos los ámbitos de los humanos, ¿no? Por ejemplo, dice, la vida, la salud, la integridad, ¿no? La vida, ser capaces de vivir una vida digna y no morir prematuramente, ¿no? O sea, ella va enfocando un poco desde esta cuestión de emoción moral, es decir, cómo crear un mundo donde no tengan que morir niños de hambre, donde no tenga que morir gente porque es maltratada, donde podamos tener una salud corporal, donde una integridad, donde nos podamos mover libremente, donde podamos imaginar, pensar, soñar, expresar, donde podamos utilizar los sentidos, hacer reflexión, tener una razón crítica, donde podamos decir, esto no me gusta, esto sí, esto creo que es dañino, esto creo que es adecuado, donde seamos capaces de mostrar interés por los otros seres humanos, también por otras especies, por la naturaleza, donde tengamos también esa capacidad de jugar, de reír, de disfrutar las actividades y donde cada uno pueda tener control sobre su entorno, control sobre su cuerpo, sobre su entorno, ¿no? Si eres jefe en un departamento, en una empresa, que puedas tener control. Si no eres jefe, pero tú haces, eres dueño de un proceso, lo que tú haces. O sea, cada quien tenemos un control. Entonces, bueno, ella dice, partimos de que tenemos capacidades como seres humanos y que por ahí va entrando el tema de la dignidad, un tema también muy polémico en la filosofía, ¿no? ¿De dónde surge la vergüenza? Entonces dice Marta, dice, junto con la repugnancia suele caminar la vergüenza, esa emoción que invita a estigmatizar los rostros de miles de seres humanos en virtud de su condición marginal, desposeída, frágil, podríamos poner ahí muchas más palabras. En concreto, una identidad manchada. ¿Quién eres? Soy un intocable, ¿no? Por más que Gandhi quiso cambiar y políticamente cambió el concepto de intocables y dijo, no existen los intocables, la creencia es tan fuerte en las castas de la India bueno, pues que existen los intocables. Y que en toda sociedad, en la nuestra, existen los incómodos, los indeseables, los marginados. Entonces, bueno, de ahí van de la mano, ¿no? El asco que veíamos, el desprecio y la vergüenza. Dice, no son muy distinguibles las fronteras entre avergonzar y humillar. Y aquí entra este concepto de dignidad, ¿no? Por lo general se avergüenza para provocar humillación o se humilla para provocar vergüenza. Cuando tratamos con gente que ha sido abusada, que en la infancia tuvo un abuso
tipo bullying, maltrato, golpes, abuso sexual. ¿Cómo junto con el dolor está la vergüenza? Como aquel primo gandalla que aprovechó, que tocó a la niña, que era a lo mejor un par de años más que ella nada más, pero que en aquel momento era grande y la otra era chica, y que además de tocarla o tener algún tipo de abuso, incluso una violación, le decía, y cuidadito, ¿no? Si dices algo, porque tus papás van a saber que tú fuiste la que hiciste algo malo. Y entonces entra ese sentimiento de vergüenza. O sea, no solo soy el agredido, no solo soy a quien le hicieron daño, sino aparte, ahora me avergüenzo de lo que hice. He escuchado en terapia a varias personas que me han dicho, es que no podía decirle a mi madre o a mi padre porque me daba mucha vergüenza. Y también he escuchado quien ha dicho, le dije a mi madre y dijo, ay, no creo que sea verdad. A lo mejor tú andas ahí de coscolina, ¿no? A lo mejor, entonces va ligada a esta falta de dignidad, lo que es la humillación con la vergüenza, ¿no? Y por tanto, Marta Nussbaum nos dice, consideramos que son personas de repente, vamos a poner el caso de los intocables en la India, pero que en todas las culturas hay, no humanas, no dignas, no capaces, no puras, no normales, ¿no? No limpias. Dicen, creo que en aquella película tan hermosa de La Misión con Robert De Niro, ¿se acuerdan? Allí con aquellos paisajes que creo que son de las cataratas de Iguazú, pero los jesuitas en aquella misión, ¿no? Y cuando ese monseñor que va allí y va mandando los informes a Roma, y una de las preguntas creo que hacen es que si son personas, ¿no? Y con la música, cómo se entusiasman, cantan y parecía que decía, se ríen, ¿no? Parece que sí son personas. Porque de repente hay también eso, ¿no? No son humanos, no son dignos, no son capaces. Son inmigrantes, ¿no? Ah, sí, son de los de allá, son drogos, son adictos, son enfermos. Podemos pensar, ¿no? Ahí les ponía en las experiencias, que en ese espacio, en el manual de experiencias, intento poner algunas que me han pasado personalmente y algunas que le han pasado a otros, ¿no? En la anterior del desprecio de este gerente de recursos humanos que me decía, estos son como animales, ¿no? Entonces, de ahí se va generando este aspecto entre la humillación y la vergüenza, ¿no? Por otro lado, nos dice Marta Nussbaum, dice, la vergüenza, bueno, el individuo, ¿no? La generación en su psique, cómo se va generando el autoconvencimiento. Esto es muy importante, en cómo se instala en nosotros, porque todos tenemos aspectos vergonzosos, ¿no? Autoconvencimiento de inferioridad o de dignidad humana venida a menos, que invita a la cerrazón, al ostracismo, a la marginación. Claro, yo me siento menos porque digo, me convenzo de que soy inferior, ¿no? Hace poco me lo decía una persona que a los ojos de todo el mundo, incluso de la gente de su trabajo, es muy brillante. Y ella me decía, es que voy a contender por un puesto, voy a hacer mi examen, pero estoy convencida de que otros son mejores que yo. Y yo le decía, ¿por qué estás convencida de eso? No sé, ni siquiera conozco si hay otros contendientes. Pero luego me viene, cuando yo estoy seguro que alguno de los otros que van es mejor que yo, ¿no? De ahí viene. Entonces, a lo mejor hasta ni voy, me decía, a lo mejor hasta ni me presento, porque me da vergüenza que me señalen como que soy menos. Según Nussbaum, dice, esta anomalía de generar vergüenza está asociada al efecto de ver reflejada en los demás nuestra propia fragilidad y naturaleza finita. El famoso mecanismo de proyección que trabajó tanto Freud, Jung, etcétera,
¿no? Veo en los demás, la sombra que no acepto en mí la veo. Entonces, a mí me da vergüenza cosas que hago, pero entonces veo que los demás o están como yo, o están peores que yo, ¿no? Dice, entonces se tiene el impulso a rechazar de la vista a través de la humillación pública a quienes llevan una debilidad en su rostro. Aunque los niños decimos que tienen una empatía primordial, sin embargo, también fíjense cómo los niños, al niño más débil, también se pueden reír de él. Y cómo en las escuelas el bullying se puede dar desde la más tierna infancia. O sea, como si no se educa esa empatía primordial que se tiene, también tenemos como esa parte. Los dos lobos están desde el inicio de la vida y de la vida social, ¿no? Entonces decimos, bueno, la vergüenza es una emoción que pretende, esto ya es como la definición que ponemos en el manual, ocultar algún defecto o acción nuestra que creemos que si se viera podría provocar rechazo. Este es también el concepto de sombra junguiano, ¿no? Es una emoción que nos lleva a esconder nuestros errores, nuestros fallos, y además va de la mano con la autocrítica. Internamente nos criticamos. Claro, si yo no fuera así, si yo fuera más listo, más guapo, menos gordo, no sé, más claro, ¿no? Menos prieto. Y entonces, pues lleva la autocrítica a una autoexigencia, que de ahí viene, nos avergonzamos de nosotros mismos, entonces nos vamos volviendo cada vez más perfeccionistas y eso pues todos sabemos que nos lleva a exigirnos más y más y más y más y a exigirnos hasta lo que no somos capaces de dar, ¿no? El exceso de vergüenza y autocrítica, ahí coinciden casi todos los autores, tiene sus raíces en, como muchos otros problemas psicológicos, en abusos de la infancia. Entonces, por ahí analiza un poco, no necesitamos que sean abusos todos de tipo de que el padre me golpeaba, me insultaba, ¿no? He escuchado, por ejemplo, últimamente gente que con mucha claridad me dice, ¿no? Mi madre me trataba de tonta. Mi madre me decía que mi hermana era mucho más guapa que yo, ¿no? Y parece que es algo que en nuestra cultura no se dice, ¿no? Digo, que yo, por ejemplo, no se me ocurriría decir a una de mis hijas que es más guapa que la otra o a la otra. Parece que no, pero se acostumbraba y en algunos ambientes se acostumbra, incluso delante del otro. Ah, es que este hijo mío hace esto y está, ¿no? Y está el otro al lado. El otro parece que ni siquiera merece que hablen de él, a lo mejor ni mal, ¿no? La culpa, ¿no? Ahí esa imagen creo que lo dice todo, ¿no? Y ahí la vergüenza, el arrepentimiento, todas esas emociones que acuérdense, Hawkins las ponía en la escala de la energía en las de más abajo. Decía, de 1000 puntos energéticos tiene 25 la vergüenza. Y luego le sirve el arrepentimiento, la culpa, etcétera. Y vean cómo se carga, ¿no? Y decimos prima hermana de la vergüenza, la culpa y pariente cercano, por llamar en un lenguaje coloquial el arrepentimiento. Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Cuando decimos, claro, si hago algo mal y luego me arrepiento, claro, eso está bien, ¿no? Y decimos, a un nivel, la culpa es muy útil, ¿no? Y la vergüenza, por eso pongo ahí, si aprendemos a verlas como señal de que algo no nos gustó y nos sirven para el cambio y la adaptación, es que hemos llegado a un nivel de conciencia. O sea, si soy capaz de verlas así como señal, si no, el arrepentimiento, ese mea culpa, ese Dios mío, soy muy malo, soy muy tonto, híjole, ese nos lleva no solo a sentir que somos, porque es muy curioso, ¿no? Si yo digo públicamente, vamos a suponer en la familia, en la pareja, que luego es más claro el asunto. Si yo digo, ay, qué tonto soy, ¿cómo hice esto? Y está mi pareja delante y me dice, sí, sí, yo te lo he dicho muchas veces, eres muy tonto. Entonces me defiendo, ¿no? Y digo, ah, yo soy tonto y tú.
O sea, pareciera que es real esto de la proyección. Y entonces, la vergüenza, la culpa, la no aceptación de nosotros mismos, pues nos lleva a estos estados, ¿no? Que no son realmente buenos. Y al fin y al cabo, pues bueno, la conclusión de esta emoción, como muchas otras de bajo nivel energético que hemos visto, pues es soltar. ¿Soltar qué? Pues soltar cosas que están muy bien amarradas en nosotros. Por ejemplo, soltar creencias. A veces es muy fácil pensar que digo, sí, esta creencia, yo ya no creo en esto, pero soltar sobre todo las creencias sobre el valor de nosotros mismos son complejas. Y son complejas porque no nos creemos que las podemos soltar, ¿no? Y hace poco escuché algo que me gustó cómo lo escuché. No lo voy a saber decir tan bonito como lo escuché. Pero alguien decía, bueno, si tú estabas íntegro, vamos a poner un cáncer, ¿no? Si tú funcionabas muy bien y hubo un desorden en tus células y se convirtieron en un tumor, si ahora logras darte cuenta, puede haber un orden y se puede deshacer el tumor, ¿no? Hoy la epigenética nos dice, así como se crea la enfermedad por un mal trato de las emociones, por un mal planteamiento de las emociones, así se puede también regenerar la enfermedad. O sea, así como se pasa de la salud a la enfermedad por un mal uso, así se puede pasar de la enfermedad a la salud por un buen uso. La mayoría no somos capaces de hacerlo porque no nos lo creemos, porque estamos muy arraigados, muy estancados en nuestras creencias, pero ya saber que es posible, a mí me da mucha esperanza, ¿no? Ya saber que si me empeño, que si estoy más rato en silencio conmigo, que si tengo una práctica más continua de oración, de silencio, de meditación, de encuentro conmigo, que si voy sanando las relaciones con los otros, que si voy haciendo algo por mi mundo, algo que crea que es bueno, todo eso va a ser de mucha utilidad. Con esto termino con esta emoción de la vergüenza que bueno, yo he descubierto que tengo muchas cosas de las cuales me avergüenzo, ¿no? Y que las intento mantener oscuras y me doy cuenta que cada vez que me atrevo a soltarlas, a aceptarlas, a decirlas, no necesito extenderlas y decírselas a todo el mundo, pero sí decírselas, pues por ejemplo, a mi pareja, a la gente que es muy cercana conmigo, a mi terapeuta, en fin, a mi maestro, a gente con la que yo digo, ahí me puedo confrontar y sé que me puedo confrontar y reconocer y aceptar. La mayoría de veces no necesitamos publicarlo, necesitamos aceptarlo, reconocerlo nosotros.